Continuamos con el tercero y último video sobre la tragedia griega o tragedia ateniense. Aquí vamos a hablar específicamente de la tragedia como género literario. Vamos a tomar algunos conceptos básicos, centrales de la poética de Aristóteles y vamos a hablar de manera muy sintética de las principales características o algunas de las características de las tragedias o de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entonces, sin duda, uno de los grandes críticos literarios de todos los tiempos es Aristóteles, específicamente por su poética, en la cual analiza y describe algunas de las características de la tragedia griega. Entonces, desde un comienzo, Aristóteles en su poética nos dice que la tragedia griega es la imitación de una acción digna y completa, de cierta amplitud, escrita en un lenguaje muy cuidado, en la que los participantes representan y no narran, y que mediante la compasión y el terror logra hacer una purga de tales afecciones. Aquí tenemos algunos elementos centrales, digamos que imitación y representación, para dar cuenta de que estamos hablando de una obra de teatro, una obra de dramaturgia que es representada, o sea, no es para que cada quien, no fue construida para ser leída, ¿sí? Sino específicamente para ser representada. ¿Qué imitaban estas obras? ¿O qué se trataban de, que según Aristóteles trataban de mostrar estas obras, estas tragedias? Pues una acción digna y completa. Completa, como lo veremos, tiene que ver bastante con la compasión y el terror, con conceptos como la fábula, con la peripecia y el reconocimiento. Aquí tengo subrayados dos conceptos en lo que ustedes observan y es escrita y purga. Uno, escrita lo subrayé porque precisamente nos lleva a pensar en una de las críticas negativas más fuertes que se le hace a el análisis que hace Aristóteles de las tragedias griegas. Y es que lo que analiza Aristóteles es solamente, digamos que la escritura de estas tragedias y no su representación. Entonces algunos de sus críticos dicen, afirman que este es un gran vacío que tiene este análisis que presenta en su poética Aristóteles, el no analizar, digamos que el aspecto más pragmático, el aspecto escenográfico y en general el entorno en el cual se desarrollaban estas tragedias, como el actoral, como las representaciones, las imitaciones, las máscaras, los coros, como quienes representaban a los coros, cómo actuaba el público. En general, sus descripciones son específicamente del texto escrito. Cada quien puede asumir una posición respecto a esto, pero nosotros creemos que de todos modos hace un muy buen análisis y además, más que bueno, nos permite vislumbrar un poco de cómo era el contexto en el cual se desarrollaron en el siglo VI a.C. estas tragedias. Entonces, además, tenemos otros conceptos como el lenguaje, que sin duda es un lenguaje, como ya hemos visto, muy elevado, ¿sí? Muy culto, muy intelectual, pues lo que se trataba de imitar no era el lenguaje de la persona común y corriente, del vulgo, del pueblo, sino de grandes personajes. También a eso se refiere con acciones dignas Aristóteles, que no solamente fueran acciones dignas, sino que sus personajes tuvieran alguna dignidad, algún tipo de honor, y por eso fueran representados, ¿no? Y por eso se hablara de ellos. Y purga lo subrayé porque no tenemos claro, o digamos que muchos teóricos no tienen claro, si purga se refiere o está siendo aludido desde el punto de vista religioso o desde un punto de vista más social, médico, ¿sí? Entonces es importante pensarlo, porque si es de la medicina, quizá tiene que ver un poco más con aspectos biológicos, aspectos emotivos, ¿sí? Desde lo físico. Y si es desde específicamente lo religioso, pues parece ser más como un castigo, ¿no? Como un castigo de las divinidades. Seguimos con algunas definiciones que se dieron específicamente en el siglo XX
de la tragedia ateniense, la tragedia griega, dice Wilamowitz, un gran analista y experto del teatro griego, dice que la tragedia griega es un trozo completo en sí mismo de leyenda heroica, tratado poéticamente en el estilo sublime para ser representado como parte integrante del culto público en el santuario de Dionisio por un coro de ciudadanos de Atenas y 2 o 3 actores. ¿Sí? 2 o 3 actores, recordemos que antes de Esquilo solamente representaba un actor y el coro. Ya con Esquilo incluye un segundo actor, entonces son 2 actores que dialogan entre ellos mismos y además con el coro. Y finalmente con Eurípides tenemos un tercer actor, es decir, Esquilo incluye 3 actores y además pues el coro. Marcos Martínez, un español, dice que toda la esencia de lo trágico reside en el vano combate que sostiene el hombre, criatura efímera, contra el destino que le domina. ¿Sí? La lucha es central, ¿sí? La lucha entre el hombre, los demás hombres y las divinidades. Y Rudes Codel, en un muy buen libro llamado La tragedia griega, una introducción, que es del Fondo de Cultura Económica, dice: una tragedia era una obra dramática basada normalmente en leyendas tradicionales, ambientada en un pasado que ya era muy remoto para el público de la antigua Atenas, ¿sí? Entonces, en general, esto nos permite pensar en que las obras no representaban situaciones contemporáneas, eran situaciones del pasado griego o helénico. Uno de los conceptos de la poética de Aristóteles centrales es antinomia, que tiene que ver precisamente con lucha, ¿sí? Y es que muchos de estos personajes representados en estas tragedias tienen luchas entre fuerzas colectivas o creencias religiosas. Fuerzas colectivas, por ejemplo, relacionadas con apoderarse de un territorio, con apoderarse de un grupo de personas, o creencias colectivas con estar en desacuerdo, creencias religiosas, con estar en desacuerdo con las divinidades o con algunas tradiciones que han perdurado en el tiempo, como en el caso de Antígona y lo que sucede entre Antígona y el rey y Creonte con relación al enterramiento o darle sepultura a su hermano. ¿Sí? Entonces, Alvin Lesky nos dice que la tradición ya no era ahora una obligación, pero tampoco podía servir de ayuda. Toda la carga de la propia decisión y responsabilidad recaía ahora en el hombre, colocado en medio de las antinomias, entre las luchas. Creo que el ejemplo que les acabo de dar de Antígona, también con Edipo el Colono y con Prometeo encadenado, nos sugiere esto: una lucha del hombre por no ser 100% servil a los designios de los dioses, sino además tratar de liberarse y demostrar que como humano también podría tomar sus propias decisiones y obviamente asumir las consecuencias de estas decisiones. ¿Sí? Entonces, en el caso de Prometeo encadenado y esta idea que tiene de que es castigado por favorecer a los hombres, tiene muchísimo que ver con esta liberación del hombre de las divinidades, ¿sí? De favorecer por medio del fuego. Ese fue el caso de Prometeo encadenado. Pero hay que tener cuidado. Se dice que cualquiera que sea el resultado de la lucha, de este combate de leyes, resulte vencedor o vencido, digamos que el hombre o el héroe, si lo quieren llamar así, el héroe trágico, el hombre sale siempre elevado, ennoblecido. Estos conceptos de elevación y ennoblecimiento en la Atenas antigua, en la Atenas del siglo XVI a.C., tienen que ver no tanto con si pierde o con si muere, sino con que lucha y trata de derrotar, bien sea un designio de los dioses o bien sea otro ser humano o otro combatiente, ¿sí? El solo hecho de luchar y de morir en la lucha, de morir intentándolo, era ya un aliciente para lograr el honor, ¿sí? Para lograrlo. Un concepto central es la fábula, que en general es la trama o argumento según Aristóteles. Entonces, la tragedia es una imitación de una acción, ya lo vimos en su primera definición. Entonces, esta acción se construye por medio de lo que él llama la fábula, ¿sí? Entonces, en lugar de acción, Aristóteles lo llama la fábula, ¿sí? Que es una construcción de acciones o de hechos. Y estas acciones o hechos están determinados por los caracteres, la dicción, el pensamiento, el espectáculo y la melodía
de todo lo que está ocurriendo con los actores, o lo que representan los actores, de la trama misma, de la acción misma, ¿sí? Aquí si bien se habla de espectáculo de melodía, se habla es del espectáculo de la melodía del coro y del espectáculo de los personajes, de las acciones que ocurren a los personajes. No se habla del espectáculo como si la representación teatral fue buena, si los actores hicieron bien su trabajo, si representaron bien a los dioses o a los reyes, etc. No tiene que ver con el espectáculo como lo conocemos en la actualidad, sino como era concebido en aquella época. Entonces enriquecían el lenguaje con adornos artísticos, ritmo y armonía adecuados para las diversas partes de la obra y que inciten, de nuevo, piedad y temor. La fábula, sin duda, tenía un gran interés para el público, es dependiendo de cómo era construida a partir del lenguaje, ¿sí? De un lenguaje claro, culto y elevado, como ya lo hemos visto. Hay dos conceptos que creo que ya ustedes han conocido o han escuchado, que son peripecia y reconocimiento. La peripecia es un cambio de un estado de cosas a su opuesto, el cual concuerda, según ya se había dicho, con la probabilidad o necesidad de los acontecimientos. Entonces el personaje principal pasa por un cambio notorio en su suerte, se enfrenta a algo completamente distinto de lo que venía sucediendo. Siempre el mejor caso es Edipo. Sí, digamos el mejor ejemplo es Edipo, que pasa de la dicha a la desdicha. Y esto tiene que ver sin duda con el reconocimiento, que es como la misma palabra lo indica, un cambio del ignorar algo a conocerlo. Entonces, así se lleva al amor o al odio en los personajes asignados por la buena o la mala fortuna. ¿Sí? Entonces, Edipo es amado al comienzo y es odiado al final, pasa de la dicha inicial a la desdicha al final de la tragedia Edipo Rey. Entonces, estos dos elementos van a la par, van muy unidos y tienen que ver con cómo concibió o cuáles eran las características que encontró Aristóteles en la tragedia. Y dos conceptos centrales, que es terror y compasión. ¿Sí? La tragedia es una imitación no solo de una acción completa, sino también de incidentes que provocan piedad y temor. Tales incidentes tienen el máximo efecto sobre la mente cuando ocurren de manera inesperada, ¿sí? Y al mismo tiempo se suceden unos a otros. Entonces resultan más maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o por simple casualidad. Aquí hay que tener en cuenta que en esta misma poética, para que se lleve a cabo este paso de la piedad al temor, del terror a la compasión o de la compasión al terror y del temor a la piedad, hay que tener en cuenta que desde Aristóteles se maneja el concepto de verosimilitud, y es que la obra sea creíble, que si ocurre algo inesperado es porque es inesperado dentro de la obra misma, pero es coherente para los ojos del espectador o en el caso de nosotros para los ojos del lector. ¿Sí? Pero tiene que ser coherente, tiene que haber una fluidez narrativa que permita que los hechos sean coherentes en sí mismos. Y finalmente, pues vamos a hablar de los tres poetas trágicos, como ya saben ustedes. Aquí están, bueno, como ya saben ustedes, pues, de Esquilo tenemos 7 tragedias, de Sófocles tenemos 7 y de Eurípides 19 dramas o también tragedias, ¿sí? El resto, como ya se los he dicho, pues ha desaparecido, se encuentran sino algunos vestigios en papiros muy fragmentados. Sobre Esquilo podemos decir que su teatro no es teatro de sutileza psicológica, sino evidentemente viril, ¿sí? Como lo dice Jacqueline Romilly en un libro llamado La tragedia griega, donde resuena a cada instante el ruido de la guerra. Recordemos que Esquilo fue Bueno, como se va a acabar el tiempo, voy a hacer un siguiente video para hablarles más lentamente de estos 3 grandes representantes del teatro griego, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entonces voy a hacer un cuarto video para poder cerrar la presentación sobre la tragedia griega. Gracias.